jóvenes con el tema número 4 relacionado con el sistema tarifario y el sistema de valor. Es parte de recordar esta circunstancia de la nomenclatura, de la fracción arancelaria, del sistema de armonización, pero también ligarlo de este sentido internacional que tiene este acuerdo que tenemos firmado como país con nuestro derecho interno, ¿no? ¿Se acuerdan aquellos que participamos en internacional que las normas internacionales nos dicen un deber ser y luego en ocasiones vamos tardando un tiempo en volverlas derecho interno y que hasta que está como derecho interno funciona ya de forma muy efectiva y muy clara para el resto de las personas? Esto mismo sucede aquí al tener un acuerdo firmado acerca de un sistema de armonización que nos da un lenguaje común respecto de mercancías, pero que hasta que lo plasmamos en la ley correspondiente es como empieza a funcionar ya de una forma más clara. Y además, aparte de esta circunstancia de hablar de la fracción o de la nomenclatura, vamos a recordar un poquito esta cuestión de los métodos de valoración. ¿Se acuerdan que lo vimos en nuestra clase de aduanas y que nos va dando el parámetro para ir determinando la base gravable, el impuesto que yo voy a poner respecto de las mercancías? Les recuerdo que estos temas pues los vimos en nuestra clase de aduanas, pero si no hubiera sido el caso y sobre todo porque hay una modificación en una actualización de la ley, pues voy a tratar de ser un poquito repetitiva. Pues empecemos platicando acerca de la nomenclatura del sistema de armonización, ¿no? Del sistema armonizado para la designación y codificación de mercancías. Decíamos, esos números, esta identificación polivalente que nos permite determinar o catalogar diversos productos, un sinnúmero de productos para entendernos entre países bajo un mismo idioma, bajo un mismo lenguaje, ¿no? Esta posibilidad de entendernos de manera uniforme para poder determinar aranceles, obligaciones, restricciones y regulaciones no arancelarias y que nos permita, decíamos, hablarnos bajo una misma identificación. Anteriormente, ustedes lo pueden ir viendo ahí en su material, anteriormente había diversas codificaciones que se utilizaban. Algunos bloques, algunos países utilizaban ciertos códigos, otros utilizaban unos diferentes y esto generaba un problema para poder llevar a cabo acuerdos y entender sin confusiones respecto de la misma mercancía, cómo identificarlo, ¿no? Entonces empezó a trabajar en el derecho internacional desde la Organización Mundial de Aduanas para generar estos análisis, ir creando este sistema. Es un sistema muy interesante que ha logrado una clasificación de mercancías y ha facilitado las negociaciones comerciales y el establecimiento de aranceles, de una forma multilateral y que nos ha permitido pues evitar márgenes de error y sobre todo les digo facilitarnos en el entendimiento en algo que a pesar del tiempo y del número tan grande de productos que se van generando día con día, es tan flexible que nos permite ir agregando más, ¿no? Respecto de esta situación, pues podemos ubicar que ha habido diversos momentos a través de los cuales dentro de este sistema armonizado se han ido trabajando en actualizaciones y nos van hablando de esta flexibilidad que les digo, de esta bondad del sistema de poder agregar nuevos productos. En algunas ocasiones, como les voy a platicar ahorita con la reforma, va a haber necesidad de quitar otros, ¿no? Porque ya no son tan viables, porque ya no son pues lo que se esté requiriendo de acuerdo a las tecnologías o al mercado. Las cuestiones de este convenio, de este acuerdo, recuerden, están vinculantes para aquellos países que firmaron seguir estas pautas, estas guías, y nuestro país es parte de estos países, ¿no? Está entre este grupo de países que conforma la aceptación de este sistema. Pero hay algunos países que a pesar de no estar formando parte, de no ser signatarios de este documento, también utilizan el sistema para poder entenderse con el resto de los países y pues facilitar el comercio. La
Organización Mundial de Aduanas genera un comité para poder ir actualizando, irse reuniendo de forma periódica para vigilar que esta fórmula, que este sistema no pierda vigencia y se vaya actualizando. Para esos efectos se planea o se plantea reunirse cada 5 años aproximadamente, o si se requiere, pues de una forma previa. Y la última edición o la última versión que tenemos es la edición del 2012, la sexta enmienda, que nos marca unos parámetros que abordaron un grupo de países de forma casi inmediata y nosotros hemos ido tardando, ¿no? Con esta reforma que les voy a platicar, vamos a ver cómo se concretó esto, cómo se ha logrado ya actualizarnos y estar a la par de un grupo de países muy grandes, muy fuertes a nivel comercial, con los que tenemos relaciones y que nos estaba pues quedando obsoleto por falta de trabajo legislativo realmente, jóvenes, de estar comprometidos y no ya pasar esto a algo técnico, ¿no? A estos sistemas que luego son automatizados. Implica mucho el ir generando estos cambios, se hacen modificaciones en las normas, se hacen modificaciones en las plataformas, pero son mayores las bondades que va a tener el ir manteniendo esta comunicación clara respecto a mercancías con otros países. No solo, para la administración pública, ¿no? Que tiene información, que tiene manera de seguimiento en cuestión de impuestos más claros, sino también para el importador y el exportador, que van a verse más favorecidos con esta circunstancia. Recordamos, como ustedes deben de saber, cómo se conforma esta nomenclatura, ¿no? Decimos, son duplos de números y vamos encontrando que los primeros números, los primeros 6 números son cuestión internacional, son este lenguaje del sistema de armonización, y el resto de los duplos van a ser definidos por los países de forma interna. Entonces vamos a poder tener la identificación de una diversidad de productos muy clara, y luego ya el resto lo va a ir marcando para determinar aranceles, restricciones y regulaciones no arancelarias, que les diré, pues estadísticas, cada estado en particular. Ustedes, me supongo, en la clase anterior ya han de haber practicado en identificar estas nomenclaturas y pudieran haber comparado cómo estaba definido este mismo producto en diversos países, ¿no? Y vemos que los últimos dígitos pues van a variar, pero que averiguando un poco ya me queda más fácil ver cómo identifico eso mismo que yo tengo quizá cerrado a una identificación de un 01, un 02, y que quizá en otro país esté, sobre todo si tiene ya la última enmienda, con más numerales, de todos modos lo identificaría más fácil que si tuviera que partir de un 0, ¿no? La guía de estos primeros números del sistema armonizado, pues me facilita sobremanera el manejo a concluir con el resto de la circunstancia que tengo que definir. Decíamos también, este sistema para el caso de México, a la fecha, en forma vigente todavía, lo que nos queda de este cierre del año, se compone de 8 dígitos, de esta dupla que lleva 8 dígitos, en donde los últimos, los que definen nuestro país, pues los podemos encontrar en algunas maneras de forma muy específica con un 01, un 02, etcétera, o de forma genérica con un 99. Cuando hablo de y los demás productos, estoy utilizando esa guía que me dice que es un 99. Yo espero aquellos que tuvimos aduanas lo recordemos, y nos va dando también un parámetro de saber que esa fracción en particular va a tener como un grupo de cuestiones genéricas, que si bien es cierto, formarán parte, como debe de ser, de ese conjunto de mercancías comunes. Ya me amplío cada vez más a los productos que son menos identificables. Platicamos que este sistema de armonización pues está compuesto por secciones. Hay 21 secciones que están acomodadas, también las pueden encontrar en ocasiones en 22, porque hay algunas disponibles, hay una que está disponible todavía. Hay 77 capítulos que están definidos por el sistema, y se da la opción del capítulo 98 y 99 para que
se haga de uso local o nacional por el país que lo esté utilizando, y se regula un número de más allá de productos de los que usted pueda pensar, ¿no? Aun cuando, les digo, en cada enmienda se van eliminando algunos o se van redefiniendo otros de acuerdo a la tecnología, ¿no? Porque pues, no es igual cuando empezabas a hablar de un teléfono, que quizá usted lo tenía que conectar en su casa y utilizaba un cable, a cuando empezaste a hablar de teléfonos que ya podías mover, ¿no? Que ya no necesitaban, que eran inalámbricos, y luego después pasaste a celulares y el celular se convirtió de repente en una cámara, y ahorita es poco menos que una computadora, ¿no? Entonces te va a ir variando las funciones y también las fracciones se tienen que ir reacondicionando. Por eso en algunas ocasiones cuando vemos este sistema, ustedes ven algunos productos que parece que no encajan ahí, pero están bajo una lógica que ha funcionado durante mucho tiempo. Decimos, además de esta situación del sistema, pues se acompañan de notas, de reglas que nos permiten identificar más claramente en dónde voy a clasificar el producto o la mercancía. Este conjunto de posibilidades nosotros las asumimos, les digo, de este compromiso, de este sistema que vino a solucionar esta confusión de usar diferentes codificaciones por los países y que ha sido gran parte de los logros que se han obtenido de organizarse internacionalmente y hablar un mismo lenguaje, ¿no? En este sentido, les voy a platicar esto, ¿no? Que decíamos, es una liga, estás partiendo de lo más simple a lo más complicado hasta irte ramificando y extendiendo en un sinnúmero de productos que te da la bondad de ir creciendo sin tener que modificar desde el origen, y por eso ha funcionado durante tanto tiempo. Se parte, aquí ustedes lo deben de haber recordado, partimos de los productos animales, luego los vegetales y luego los minerales, y vamos dejando estos márgenes de los productos que están sin tanta definición en los apartados 98 y 99. En esta circunstancia, jóvenes, bajo esta premisa decimos, conjunto de normatividades internacionales tienen que pasar por un proceso para que yo las encuentre en mi derecho interno, y la manera en la que yo estoy cumpliendo con ese acuerdo que yo firmé como país es generando una ley en la que voy a plasmar esa información. Está establecidos esos códigos, están delimitados esa clasificación tal cual viene en el acuerdo, y luego yo ya le agrego la dupla de números, les digo, el tiempo que estuvimos utilizando la ley que está ahorita vigente, solo se manejan 8 dígitos, y hay desde hace varios años países que manejan ya 10, ¿no? Entonces estábamos un poquito atrasados bajo esa circunstancia, pero es una situación que se soluciona a fin de este año y que nos va a permitir tener mayor control y precisión, y va a ser más reducido quizá el número de posibilidades que se dan al principio y más específico al final respecto de cada producto. Ahorita se lo platico. Entonces decimos, los compromisos del sistema de armonización los encontramos delimitados en esta ley, en la ley de los impuestos generales de importación y exportación. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado en nuestra clase de aduanas que es la ley que tiene más extensión, más volumen en cantidad de hojas. Es un documento de más de 700 y tantas hojas, la ley más grande, pero solo tiene 2 artículos. Exclusivamente tiene el primer artículo para la tarifa, en donde yo voy definiendo cada una de estas secciones, cada capítulo, cada partida, cada subpartida, cada fracción arancelaria, en donde yo defino el tipo de unidad sobre la que voy a medir los productos, si es por pieza, por pares, por litros, etcétera, etcétera, donde establezco también el impuesto general por importación y el impuesto general por exportación, que en la mayoría de los casos sabemos está exceptuado, ¿no? No se paga por la salida de productos, se pagan otros impuestos, pero el impuesto de aduanas no. Y por importación tenemos esta variedad de impuestos que también ustedes ya conocen, que es el impuesto sobre el valor, el impuesto específico y el impuesto mixto. Los aranceles son bajo esas 3 premisas y están organizados ahí en esa ley,
Y ahí los determino, ¿no? Y le voy diciendo a la fracción tal de esta descripción, de esta partida, de toda esta rama que va llegando hasta definirse en un producto, le voy a imponer un impuesto sobre el valor del tanto por ciento, ¿no? Recordamos, el impuesto sobre el valor es porcentual. Estoy determinando sobre el valor del producto un porcentaje para luego definir mi arancel. El impuesto específico es sobre la cantidad. Le voy a poner cierto monto a un producto determinado. Y el impuesto mixto utiliza las dos versiones para regular o catalogar tanto las cantidades como los porcentajes. También hablamos que dentro de estos productos hay algunos que son estacionales, ¿no? Que se marcan para ciertas épocas del año o ciertas fechas. Todo eso lo encontramos, jóvenes, la cuestión de los impuestos, les recuerdo, la encontramos en la Ley de Comercio Exterior, y ahí nos va marcando estas tres variables de impuestos que luego los vemos reflejados en otras normatividades, pero la explicación de estos impuestos ahí lo encuentran. Y volviendo a la ley de los impuestos generales de importación y exportación, decíamos, ahí está esa definición, ahí le pongo el monto al tipo de impuesto, también ahí especifico las reglas, las notas, las consideraciones que me van a permitir hacer una clasificación adecuada. Y hay una guía que le va diciendo qué hacer para ir definiendo el producto. No solo puedo entrar y ponerle una búsqueda y ver que estoy encontrando cierto producto como el azúcar, ¿no? Porque en las notas, si no las leo, me puedo estar equivocando en la clasificación. Acuérdense que tiene mucho que ver también el propósito y el fin que se le da al producto. Quizás si la requiero para investigación, pues la tenga que catalogar en otra fracción arancelaria y así lo tenga que hacer saber a la autoridad correspondiente en el pedimento para que me haga otro cobro distinto de impuestos. Por eso, la importancia de saber clasificar, ¿no? También puedo tener quizá que cumplir otras regulaciones, otras restricciones eh, arancelarias diferentes si no cumplo o no catalogo bien un producto que se va a ver reflejado en una revisión. Decimos, en este sentido, esta ley que está funcionando hasta esta fecha ya está abrogada a través de un decreto que se generó en este año, se le puso fecha de terminación a la ley. Y aun cuando todavía está funcionando para efectos prácticos y técnicos, para familiarizarse, para publicarse, darse a conocer a las personas, esta ley va a dejar de funcionar, decimos, a partir, me parece, del 28 de diciembre de este año y empieza una nueva ley que se expide, que tiene, ahorita le voy a explicar algunas circunstancias más claras, como un par nuevo de dígitos, vamos a llegar a 10, como muchos países ya, y estamos asumiendo lo marcado en la sexta enmienda del sistema de armonización. Por fin estamos ya actualizando, después de mucho tiempo, esta normatividad y ya lo podremos conocer así. En cuestión de claridad, ahorita vemos el ejemplo para que vea cómo va a ser la nueva organización de las fracciones. Pero básicamente decimos, la particularidad de esta ley es que nos define exclusivamente la tasa y el objeto a catalogar para el arancel, pero los sujetos que están obligados al pago, el hecho que genera el pago, la base gravable y la época de pago se definen en una ley diferente, en la ley de aduanas, ¿no? En esa ley que dice en el artículo 51 los momentos en los que se causará el impuesto tanto de importación como de exportación, la letra de salida de mercancías, que nos va determinando aquí el hecho generador y nos va poniendo la base gravable al establecer también estos métodos de valoración que ustedes ya conocen, que nos van a ir permitiendo determinar cómo o cuánto impuesto le voy a causar a un producto. Además nos habla de las épocas de pago, ustedes se acuerdan, hay momentos en los cuales se hace un pago en entrada de productos, hay momentos en los cuales no se causa algún pago, cuando viene quizá algún producto para elaboración, o, reparación o transformación, y todo esto que va a complementar a lo que nos dice la LIGUE, lo encontramos en una ley diferente, es una cuestión de esto, de lo que le platicaba al principio de nuestra clase, que nos obliga
a conocer más ampliamente normas jurídicas porque están entrelazadas todas, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, yo espero que le quede claridad de que esta ley que nosotros conocemos y utilizamos para, a través de algún sistema, recopilar esa información, manejarla, tiene esta situación de complejidad y de necesidad para poderse utilizar, emplear también lo descrito en la ley aduanera, en la ley de aduanas. Bajo esa circunstancia, jóvenes, vamos a recordar que en nuestro cuerpo normativo se establece para establecer la base de valoración un conjunto de posibilidades que también asumimos de acuerdo a acuerdos internacionales, a métodos que nos marca la misma organización para ir catalogando cómo defino el valor de una mercancía y luego establecer un producto de pago. Estos métodos están organizados en la ley de aduanas del artículo 64 al 78C, y acuérdense que son 6 tipos, ¿no? En alguna parte de nuestra materia de aduanas los conocimos y básicamente, si alguno de ustedes requiere que entremos a profundidad en ellos, me lo hace saber, pero básicamente el método que nos marca la ley como el primero utilizable es el método de el valor de transacción. Ahorita lo vamos a ver más ampliamente. Esa es la primera herramienta que yo tengo que utilizar como autoridad para poder empezar a determinar esta base sobre la que tengo que establecer los impuestos. Luego veíamos un segundo método. Cuando yo no tengo una factura, cuando yo no tengo una certeza de que el valor de ese producto es el adecuado, cuando creo conocer inconsistencias, puedo acudir a un segundo método. Acuérdense que estos son por etapas. Tengo que ir agotando mis posibilidades hasta llegar a la última instancia, que como dice aquí su nombre, pues ya es mi última posibilidad para poder determinar este valor, ¿no? El segundo método del que vamos a hablar, o el que vamos a recordar más bien, es este valor de mercancías idénticas, y que nos marca un proceso, la ley, para ir viendo la época en la que entraron al país, el costo que tiene una mercancía respecto de la otra, etcétera, y poderle ir utilizando el valor que le di a aquella que sí tenía certeza con facturas y demás documentos, y ponerla sobre la que no tengo la certeza para ir determinando el valor. Luego hablamos de mercancías similares. No encontré una idéntica en cierto tiempo, en cierto plazo, que venga del mismo país, ¿se acuerdan? Entonces tengo que acudir a una similar, a lo más cercano posible, para volver a intentar encontrar esta base de determinación del valor del producto. Y luego voy avanzando a métodos más complicados. Nos dice este acuerdo de generar valor, que tenemos la opción en la siguiente posibilidad de que la persona elija entre el método 4 o el método 5 para la determinación del valor. Y son métodos ya más complejos, ¿no? En donde tengo que identificar el proceso de producción, ir generando en el método 5, creando un conjunto de elementos desde la producción, el transporte, la envoltura del producto, para ir determinando en conjunto cuánto puede costar esa mercancía que se está presentando ante una aduana y sobre la cual no tengo claridad de un valor de transacción, ¿no? Y luego nos hablábamos del último método que decía: utiliza lo que te sirva de cualquiera de los métodos anteriores con tal de que logres tener el valor para determinarlo. ¿Por qué la importancia de saber el valor, jóvenes? Porque de ahí voy a empezar a calcular mis aranceles, ¿no? Que es lo ideal, decíamos, pues no pasar de esta primera etapa, de este primer método, que las facturas coincidan, que yo no tenga las excepciones que nos marca la ley de compras entre socios, entre familiares, en donde se vea favorecido, de que no haya errores o situaciones de engaño hacia la autoridad en la que yo le ponga precios menores, aun cuando existe alguna factura muy establecida, con tal de que me puedas determinar un valor menor y también un impuesto menor, siempre y cuando no se presente en todo ese conjunto de
de adversidades, pues lo ideal es identificar el valor de transacción, que como encontramos en nuestra ley, en diversas normatividades, pues es la primera opción a avanzar, ¿no? Y sobre ello, pues les voy a enseñar una jurisprudencia. Yo sé que no es lo más común para cuando hablas de estas cosas técnicas, pero también en la ley nos va marcando este parámetro y ustedes lo pueden ir viendo que cuando hay alguna jurisprudencia, jóvenes, significó que el caso fue controvertido por alguna de las partes que se vio afectado y luego la Corte definió cómo se tenía que llevar a cabo esa situación. Y aquí la propia ley nos refrenda lo que dice la ley de aduanas de cómo utilizas los métodos y te lo va poniendo así como ustedes lo vieron con números, ¿no? Utilizas el valor de transacción. Se te presenta la factura, conoces los incrementables y puedes determinar el valor para establecer el arancel. No puedes hacer eso, sigues mercancías idénticas, similares, el precio de venta, el reconstruido con todos los requisitos que tuviste que ver o emplear para generar el producto y finalmente todos los elementos de los otros tipos de métodos para poder llegar a una conclusión. Y aquí lo va determinando. ¿A qué nos referimos con esta circunstancia o qué se entiende por valor de transacción? Bueno, pues nos dice también la Corte, el que libremente establece el comprador o la figura que tiene el importador y el vendedor respecto de la compra, de la adquisición de una mercancía que puede estar pagado o esté por pagarse en el momento en el que se haga la aceptación por parte de la aduana. Y recuerdan cuando hablábamos del precio, ¿no? No solo lo que me costó el producto, no solo lo que me costó la mercancía, había otras consideraciones que tenía que atender que las podíamos agregar en la identificación del impuesto como incrementables, ¿no? Pero aquí sí tengo que partir de definir primero esta cantidad, este monto, para yo poder utilizar un impuesto sobre el valor, este impuesto porcentual. Es en la versión en la cual lo tengo que conocer. Acuérdense que en el impuesto específico no necesito de este elemento para poderlo calcular. Pero también decíamos que la mayoría de los aranceles son sobre el valor, ¿no? Es el método más utilizado y nos permite pues también más maniobrabilidad en la cuestión de la recepción de un arancel. Decimos entonces, lo que entendemos por el precio pagado es el precio total que se paga por las mercancías importadas o que hace o define los participantes en este evento, ¿no? Tanto el importador como el exportador, ya sea que lo pueda usted determinar a través de una factura o de los métodos que establece la ley para poder ubicar estas consideraciones. ¿Por qué la importancia de esto? Bueno, pues a tratar de no llegar a los siguientes métodos porque se volverá más complicado y menos provechoso respecto de la valoración que se va a hacer para el pago correspondiente. Básicamente eso, jóvenes, es lo relativo al tema 4, ¿no? Es un tema pequeño, es un tema que es recordar mucho de lo que vimos en aduanas sobre la fracción, la nomenclatura del sistema, recordar este sistema internacional que nosotros tenemos abordado como compromiso y que lo hemos cumplido y que estábamos un poquito retardados en su cumplimiento en la última versión, pero que eso no implicaba que no nos pudiéramos entender, ¿no? Recordemos que con esta bondad que se tiene de los primeros dígitos, nos vamos a seguir funcionando, aun cuando no tengamos información tan específica o clara como lo sería utilizar 10 dígitos, pero que ha funcionado así y que va a generar con la actualización, pues que podamos obtener datos más confiables o mayor número de datos. Hasta esta parte sería nuestro tema, pero yo me permití poner a su conocimiento esta otra presentación, la tienen ahí en la plataforma, en donde pueden ver la cuestión de la modificación a la ley que estamos comentando, ¿no? Esto que decíamos tiene solamente 2 artículos, la situación de la reforma que se hace en julio del 2020, en donde se absorbe ya después de mucho tiempo de trabajo. No crean que esta
ley se hizo en un mes o dos, tiene ya todo un proceso, ¿no? Si se fijan, la enmienda es del 2012, entonces apenas le estamos pudiendo señalar o concretizar en una norma. A partir de este momento, esa ley existe y se le conoce como la nueva ley, pero decimos para efectos de funcionalidad, esta ley anterior está vigente hasta diciembre. Así se marca en el decreto, se pone la fecha de cuando empieza a funcionar y a partir de eso se han estado haciendo trabajos de actualizar los sistemas que conocíamos en donde podemos encontrar la información ya más manejable, así como las diversas normatividades que se tienen que organizar. Hablamos de esta sexta enmienda que nos va a permitir pues alinearnos a otros países que ya habían aceptado, les digo, en algunos casos, algunos de ellos nos aceptaron en un año o en años muy cercanos a la fecha de la enmienda y estaban un poquito desiguales y tenemos relaciones comerciales con ellos. Además, está permitiéndonos hacer más ágil la identificación de mercancías sin tener que modificar la tarifa. Ahorita van a ver el ejemplo. Estamos conociendo también un nuevo invitado a esta nomenclatura que se va a llamar en nuestro país NICO, que nos va a permitir identificar las mercancías y dar mayor precisión estadística para los datos de comercio exterior. ¿Y qué es NICO? Bueno, NICO es el número de identificación comercial, así se llama. Y ustedes recordarán esta cadenita de bondad, esta nomenclatura, en donde empezamos con los primeros, la primera dupla de números con la identificación de los capítulos, ¿se acuerdan? Y luego avanzamos a las partidas, las subpartidas si las hubiera, y finalmente cerrábamos en nuestro país ya con la fracción arancelaria. Aquí decíamos, podía ser números secuenciales, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, o podíamos hablar de un 99 cuando era algo genérico, ¿no? Algo en casi todos los espacios donde dice los demás. Y tenemos este nuevo par invitado, que es el número de identificación comercial, en donde, les digo, podemos ser más específicos en información estadística. ¿Qué nos organizaban los primeros 6 números? Pues la nomenclatura internacional, lo que decía el sistema de armonización. Hasta esta parte, todos los países van a ser iguales. Y luego, a partir de estos números, hacia abajo, cada país va a ir determinando cómo lo organiza o lo cataloga. En nuestro país, estos 2 números de aquí sirven para hablar de los aranceles, el arancel sobre el valor, el arancel específico, el arancel mixto. Voy a hablar también de si tiene IVA o no, de si tiene IEPS, de si tiene ISAN. Voy a hablar además en la fracción arancelaria, lo voy a ligar con las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Que es muy importante, que es un auxilio muy claro para poder determinar todas estas opciones, todos estos topes que luego tienen la posibilidad de poner la autoridad a una mercancía y que si yo las tuviera que estar buscando por separado sería muy confuso y probablemente no podría cumplirlas, pero cuando las ligo a estos números bondadosos, pues sí me puedo ir siguiendo en la cadena de cumplimiento para obtener las constancias de que cumplí con la norma, que cumplí con el cupo o la cuota compensatoria esté ligada ahí, ¿no? Y conocer los alcances de cada mercancía antes de empezar a generar las obligaciones correspondientes. Además, servía de datos para la generación de la balanza comercial, para el INEGI, por ejemplo, estos datos están ahí organizados. Pero ahora con los otros 2 números tenemos más posibilidades de estructurarnos. Y aquí lo va a ver, espero que se alcance a ver, si no les pongo este cuadrito a disposición para que lo descarguen en el ejemplo. Aquí vemos, jóvenes, cómo está todavía a la fecha de hoy esta estructura, ¿no? Vamos hablando de camisas, blusas, camiseras de mujeres o de niñas, que sean de algodón. Y ya voy bajando en esta definición, si se fijan, tengo números específicos para ir determinando, llego a los 90 y tantos y empiezo a decir las demás, ¿no? Las demás de niñas, las demás de mujeres. Tengo la unidad de medida, que es por pieza, y
El impuesto general de importación, que es del 25%, es un impuesto sobre el valor y no hay impuesto de exportación. Con la nueva ley, el artículo 1, el que habla de tarifas, va a estar de la siguiente manera. Nuevamente vamos a coincidir en los dígitos que son del sistema armonizado, pero vamos a tener la variable en la siguiente determinación. Si se fijan, aquí ya le ponemos un número que va a englobar todos estos y vamos a ir simplificando la identificación y ya va a irse recortando en ramas, ¿no? Para poderle dar margen a crecimiento a nuevos productos y a la identificación clara de los existentes. Desde este momento, desde esta numeral, vamos a encontrar las diferencias respecto de cómo lo tendría usted que clasificar al día de hoy y cómo lo va a clasificar con posterioridad. Y aquí vemos nuevamente la determinación de la unidad va a quedar por pieza y ya no voy a tenerlo que desdoblar hacia abajo y va a quedar definido el impuesto de entrada y el impuesto de salida para el producto. No sé si lo alcancemos a ver, les digo, lo pongo aquí en esta parte del archivo para que lo puedan descargar y yo espero que les vaya dando idea de cómo a partir del próximo año va a poder usted entender este mismo sistema que hemos estado utilizando y que va a variar hacia una definición quizá más moderna, más clara, más organizada con esta figura de la tarifa. Me parece, jóvenes, que por mi parte el día de hoy es todo.